Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy es día de entrevista y tengo a dos personas superestrellas para mí en lo que están haciendo. Por un lado, Leila, por el otro lado, Karin, que ahora las presento, que están trabajando en distintos lugares y muy lejos de mi casa. Está Leila en el Reino Unido, Karin está en España. Paso a presentártelas y así las conoces, aunque ya estuvieron ellas en alguna oportunidad aquí por el podcast comentando sobre su trabajo. Leila Calde Banet, es ingeniera técnica agrícola con especialización en hortofruticultura y jardinería. Está formada en la Universidad de Santiago de Compostela y su interés por la horticultura social y terapéutica la llevó a completar un posgrado en esta disciplina en la Universidad de Coventry, en el Reino Unido, donde se destacó como estudiante del año en Thrive, una organización líder en horticultura terapéutica. Desde 2015, Leila ha trabajado con diversos colectivos, desde infancia hasta adultos mayores, con personas de diferentes capacidades, con autismo, enfermedades mentales leves y graves, en riesgo de exclusión social, demencia, tanto en España como en Alemania y el Reino Unido. Es cofundadora de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, donde realiza labores de asesoramiento, formación y certificación en jardines terapéuticos. Además, combinando su experiencia internacional, representa a la asociación en las reuniones bimensuales con sus colegas de otros países de Europa y en congresos internacionales. Ha sido clave en la creación de proyectos terapéuticos que utiliza el huerto y la jardinería como herramienta de bienestar y rehabilitación de la persona en España. Y desde hace 4 años trabaja en Londres en el Share Community, una organización que promueve el aprendizaje y el bienestar a través de diferentes programas y actividades que apoyan a los adultos con discapacidad, autismo y enfermedad mental leve a vivir una vida más feliz, saludable e independiente. En las redes la puedes encontrar frente a su proyecto personal llamado Vitamina Verde. Bienvenida, Leila, qué gusto que estés por aquí nuevamente. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista y un placer. Gracias. Y bueno, y también tenemos aquí del otro lado del micrófono a Karin Palmlöf. Karin es ingeniera agrónoma por la Universidad de Suecia de Ciencias Agrícolas. Tiene un máster en jardinería y paisajismo por la Universidad Politécnica de Madrid y además posee un certificado en diseño de jardines para el cuidado de la salud por el Jardín Botánico de Chicago, lo que le ha permitido especializarse en el diseño de jardines terapéuticos en entornos de salud. Karin es fundadora de Jardines Terapéuticos Palmlöf. Es una empresa dedicada al diseño y a la ejecución de jardines con fines terapéuticos que opera en Suecia y en España. Ha trabajado en una amplia gama de proyectos, desde jardines para personas mayores hasta intervenciones en entornos hospitalarios, con un enfoque en el envejecimiento activo y la mejora del bienestar emocional a través de la naturaleza. Karin también es presidenta de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, desde donde impulsa proyectos y forma profesionales en el uso terapéutico del jardín y la horticultura. Su enfoque interdisciplinario incluye colaboraciones con especialistas en áreas como la psicología, la medicina y la arquitectura. Bienvenida, Karin, otra vez también al podcast. Muchísimas gracias, Claudio. Y esta presentación tan larga y bonita, es un honor estar aquí contigo aquí otra vez y compartir experiencias. Muchas gracias. Como en esta oportunidad estamos hablando casi de 2 líneas distintas, pero que se unen en la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, voy a ir haciendo como una especie de ping-pong de preguntas a Leila y a ti, Karin, como para irnos organizando, pero eso no quita que a la respuesta de una, si la otra quiere complementar, ya que trabajan juntas en España, lo puedan hacer. La primera pregunta va para ti, Leila, y es ¿cómo surgió tu interés en la horticultura y en la jardinería social y terapéutica que te llevó a cofundar la Asociación Española? Pues la verdad es que siempre he tenido una sensibilidad especial hacia otras personas, empatizo, escucho y siempre estás ahí como que quieres ayudar, ¿no? Y es curioso que en mi caso, pues eso, yo estudié ingeniería y nunca
había tenido contacto con personas con discapacidad. Y bueno, salí de mi zona de confort para explorar pues un mundo pues que ahora me apasiona y donde me encuentro muy completa. Y como dice mi jefe, pues yo veo a las personas sin discapacidad, sin diferente origen o color de piel, etcétera, ¿no? Que para mí las personas son personas y se necesitan de mi apoyo, pues en este caso, ¿no? A través del jardín para conseguir un objetivo en su vida, pues ahí estoy, ¿no? Y eso fue lo que quizás me impulsó a tener ese clic que tenemos muchos profesionales cuando de repente conectamos, ¿no? con esta disciplina. Y precisamente fue una clase de diseño de jardines en el que el profesor estaba hablando sobre el diseño de un espacio de un jardín para personas invidentes. Y eso me pareció una idea pues fantástica y que tenía que explorar más aún. Y bueno, y eso es lo que me llevó a lo que hago hoy, ¿no? Y una vez vine para Reino Unido, que fue en el 2015, pues lo primero que hice, además fue, pues de manera prácticamente inmediata, pues ya me metí en la universidad a estudiar horticultura social y terapéutica en la Universidad de Coventry. Y una vez te unes a la universidad, pues tienes que trabajar en un proyecto. Y yo estaba recién llegada, bueno, me recomendaron uno donde estar y donde pude hacer mis prácticas durante año y medio. Y fue en este momento en el que terminé el curso y terminaba las prácticas que yo ya formaba parte de una asociación y conocí a mi compañera Eva Creus y fue ella realmente la que animó a la creación de la asociación. Ella decía que teníamos que hacer algo en España, pues porque al igual que me pasó a mí, pues tienes que venirte a otro país a estudiar, ¿no? Y algo que nos unió es el querer crear algo para España. Así que así de esa manera fue como nació la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica con Eva Creus y Andrea Costas. Estuvimos las tres tirando del carro y ahora pues afortunadamente somos más en la junta directiva y bueno, recientemente pues se incorporó Karin, bueno, ya hace unos años y está también ella tirando del carro junto a otras compañeras. Ahora ya somos 8 personas, si no me equivoco, en la junta directiva y bueno, se nota este empuje, es todavía algo como muy nuevo y muy reciente y a veces es desconocido, entonces cuantos más gente nos ayude, ¿no? a difundir esta disciplina, pues es lo ideal. Y la verdad que la asociación, el objetivo pues es promover el uso de la horticultura y la jardinería como una herramienta para mejorar el bienestar general de las personas y por ello tenemos un firme compromiso con la divulgación, ya sea a través de charlas, congresos, formaciones y bueno, tenemos la suerte que hasta entonces hemos formado a más de 100 personas en este área y hemos conseguido también que gran parte de nuestra formación sea respaldada por la universidad, como la de Zaragoza o Barcelona. Y bueno, pues estos son parte de los servicios que ofrecemos. También ahora, desde hace poco tiempo, pues también ofrecemos el servicio de certificación de jardines terapéuticos, donde buscamos que crezca también el interés ¿no? por este tipo de jardines, pero también nos gustaría que estos jardines cumplan los requisitos mínimos para que en sí se puedan llamar o denominar jardines terapéuticos. Y perdona, y ya lo último que cuento, que otra de las cosas que ofrecemos pues estamos en contacto directo con nuestros socios a través de WhatsApp y luego también en nuestra página web cualquier persona puede entrar y buscar el mapeo, que es un trabajo que hemos hecho, primero identificando proyectos y ahora en poco tiempo identificando profesionales, poniéndolos en el mapa para que sea una manera de conectar y contactar tanto con entidades como profesionales en España. Perfecto. Ahí ya quedó una pregunta pendiente para Karin para más adelante sobre los requisitos que tiene que cumplir un jardín para que pueda ser certificado como terapéutico. Pero la primera pregunta, Karin, para ti es, ¿qué te motivó a fundar la empresa que tienes de jardines terapéuticos? ¿Cómo fue tu transición desde Suecia a España? Si mal no recuerdo por alguna charla previa, también estuviste en Estados Unidos. Bueno, lo dice tu formación. ¿Cómo fue todo ese camino y qué te motivó a trabajar dentro de lo que es el paisajismo sobre jardines con fines terapéuticos?
Sí, ha sido un viaje bastante largo en realidad, pero quizás lo que más me ha ayudado a hacer este cambio, primero hacia paisajismo, porque soy agrónoma, y luego ya entrar en el mundo cómo el paisajismo podemos aplicar en espacios donde las personas tienen necesidades específicas y donde se puede incluir terapias. Entonces, yo creo mucho ha tenido que ver justo el cambio de cultura, porque cambiando de Suecia a España, yo eché de menos muchísimo la naturaleza y la fácil accesibilidad que hay a la naturaleza cuando vives en una ciudad o un pueblo en Suecia. No lo tenía llegando a Madrid. Y esto me impulsó un poco de querer entrar en el mundo de cómo puedo yo aquí hacer que las personas puedan tener más naturaleza cerca de sí. Y entré en paisajismo. Y uno de mis primeros clientes aquí, junto con un estudio de arquitectura, fue un hospital en Oporto de rehabilitación. Y enseguida me puse a estudiar, como hacemos todos, y encontré lo que era la terapia de horticultura. Y encontré que mi antigua universidad en Suecia llevaba muchísimos años investigando en los jardines terapéuticos. Y a partir de allí ya no había vuelta atrás, porque como dice Leila, lo que a mí me apasiona es poder, algo que me interesa mucho, que es la salud humana y el bienestar humano, poder unir esto con lo que es la arquitectura, paisajismo y las características del diseño dentro de estos jardines o espacios en el exteriores. Para mí fue un reto personal y sigo siendo un pasión para mí. Así que este viaje ha sido muy natural y esto es lo que me impulsó luego a crear la empresa Jardines Terapéuticos Palmer, que creé con personas de lo que nosotros decimos el sector de la salud, ¿no? El sector verde de paisajismo que se unió con el sector de salud para intentar encontrar un concepto donde se podía unir estos dos mundos en una forma natural que en este momento elegimos envejecimiento saludable, pero también natural porque tenemos una población muy grande y cada día está creciendo y sabemos que al final vamos a tener la mitad de la población que va a tener más de 55 años y es necesario que le damos una vida buena, ¿no? Y una vida donde pueden prevenir enfermedades y vivir saludable. Sí, es así. Yo he estado viendo también los datos estadísticos de la Comunidad Europea y de España en particular. Y más allá, por un lado tenemos que la expectativa de vida va creciendo año a año por los avances en el sistema sanitario y por otro lado en que la población joven cada vez suele tener menos hijos. Entonces el rango de edades se está desplazando y la pirámide poblacional va a terminar siendo una pirámide invertida en donde el grueso de la población sean adultos mayores y por lo tanto esperemos que los jóvenes cambien y empiecen a querer tener hijos. Entonces, si seguimos a nivel social con lo mismo, cada vez va a haber menos juventud y en consecuencia la sociedad tiene que estar preparada para albergarnos a nosotros dentro de unos cuantos años. Bueno, volviendo a ti, Leila, ¿cuáles fueron las mayores lecciones que has aprendido a lo largo de tu carrera? Qué pregunta, ¿eh? Algo que he aprendido es que la naturaleza es un medio estupendo para conectar con la gente. Pues, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Alemania, venía al jardín una familia que venía no recuerdo de qué país, de Oriente Medio, y apenas hablaba alemán y nada de inglés. Sin embargo,
de alguna manera hablamos de las plantas aromáticas que teníamos en el jardín y fue una situación increíble el poder conectar a través de las plantas con esas personas. Y bueno, por suerte estaba su hija por allí de 5 años que hablaba un poquito de alemán y nos pudo ayudar, pero imagínate que nuestro medio de comunicación fue a través de la naturaleza. O sea que eso, la verdad que es una de las cosas que me está enseñando, ¿no? Esta disciplina. Y también, bueno, al trabajar en el hospital he visto cómo algunos de los pacientes eran trasladados a otros centros para reincorporarse de nuevo a la sociedad y todos ellos lo que querían del nuevo centro es que tuviera un jardín. Entonces, te das cuenta de cómo puedes marcar la vida de alguien en un sentido positivo, ¿no? Y, y ahora mismo, por ejemplo, que trabajo con personas con autismo, no sé, me llama mucho la atención lo que se emocionan por tener que deservar un área del jardín, ¿no? Algo que quizás no sea de las labores más agradecidas y sin embargo, pues sí que se da el caso, ¿no? Que gente con autismo, pues para ellos es una manera de quitar, de trabajar un poco la energía, ¿no? Que tienen a nivel corporal. Y, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, plantamos un jardín vertical y deservamos una zona donde estaba el jardín vertical y todo fue hecho en 2 horas. Y, y la gente bueno, con la que estamos colaborando en este proyecto estaba alucinada, ¿no? Em, y bueno, también es un reto reconectar, pues sobre todo con la gente que tiene autismo, aquellas personas que no son verbales, pero la jardinería pues nos ayuda a conectar de alguna manera, la horticultura y bueno, y lo único que necesitan es visualizar el trabajo que tienen que hacer, sobre todo si es repetitivo y eso les permite ir mejorando poco a poco su técnica. Yo actualmente trabajo con un grupo de 7 personas cada día de manera diaria, ¿no? Y producimos y mantenemos planta para vender en el garden. Y también tenemos una huerta que cultivamos todo el año. Y bueno, del mantenimiento del jardín ya se encargan mis compañeros. Pero bueno, en total trabajamos para que te hagas una idea, con 70 personas a la semana. En la empresa donde yo trabajo son unas 160 personas que atienden, ¿no? A diferentes programas y de ellas 70, para que te hagas una idea, solo vienen al jardín o a lo mejor compagina el jardín con cualquier otro programa, ¿no? Ujú. ¿Es un Y organismo, perdón, es un organismo público o privado? pues es una empresa social, digamos que aquí en Reino Unido es bastante común. Es una, es un organismo privado, pero que da un servicio público, pero la característica es que es del sector social, ¿no? Es como algo que se da aquí bastante, que es como bastante atípico, ¿no? Por lo menos en España no es tan frecuente tener este tipo de empresas y que además crecen y crecen, porque yo cuando entré, pues hace 4 años no éramos tanta gente y ahora estamos dando servicio a mucha más gente. Y te quería contar solo una cosa más para que Sí, veas el sí. valor que tiene el jardín o venir a hacer terapia de horticultura y jardinería, pues en plena pandemia en el 2020, en diciembre creo que fue, que estábamos a 0 grados, solo podíamos estar en el jardín, no podíamos estar dentro de ningún sitio para cobijarnos del frío y decirte que venía una media de 10 personas al día. Y ahí me di cuenta de lo importante y significativo que era el jardín para aquellas personas y la ocupación que les ofrece, esa rutina, ¿sabes? Para ellos era vital venir al jardín y sobre todo el poder contactar con otras personas, que por supuesto es tan importante y fue tan difícil en esa época. Así que lo más bonito de este trabajo es que ningún día es igual y es un continuo aprendizaje. Sí, es maravilloso. Y bueno, y Karin, las mayores lecciones que has ido aprendiendo a lo largo de tu carrera. Mm, Bueno, yo creo que estas lecciones, para mí, la lección más grande ha sido entrar en contacto con la población y los diferentes colectivos, porque yo antes ya venía de una rama de paisajismo, de agricultura y realmente nunca
no conocía lo que era un servicio hacia una persona, ¿no? Entonces, esta parte para mí ha sido una lección muy grande de escuchar, intentar entender y ponerme en los pies de otras personas. Quizás yo no lo tenía tan natural como describe Leila cuando describe que siempre ha sentido esta querer intentar entender y ponerte en la piel del otro. Para mí no ha sido tan natural, sino es algo que he tenido que aprender como una lección, ¿no? Escuchar y ser realmente atenta a lo que está pasando y observar cómo funcionan las personas. Por ejemplo, ahora estamos en un hospital de rehabilitación. Hay muchas personas, la mayoría ha tenido un ictus. Entonces, significa que izquierda, o la parte izquierda o la parte derecha del cuerpo no ha dejado de funcionar, o la motricidad quizás no funciona como antes. Y viendo como todo el tiempo la persona, porque el otro día estuve allí, estaba intentando esforzarse con la parte que está sana. Y como el reto para ti en el jardín intenta que realmente utiliza la parte que necesita rehabilitar, ¿no? Y cómo cambiar la silla de rueda en la altura de la jardinera para que realmente el lado de que tú quieres que utilizan está hacia el lado de la jardinera donde va a intervenir. Todas estas cosas pequeñitas que yo en el diseño luego lo necesito, y necesito adaptar mis diseños para ver cómo reaccionan las personas, ¿no? Entonces, todo esto es interesante y es algo que he tenido que aprender, ser observante y atenta. La verdad que es un desafío muy grande en los dos casos, tanto en las actividades que se diseñan y que se trabajan, como en la generación del espacio para poder llevar a cabo esas tareas. Y en cierta forma, por lo que interpreto, es como que tratar de obligarlos a trabajar con la parte que tienen que ejercitar, y no como uno suele ser. A veces a uno le duele por un mal ejercicio el hombro izquierdo y bueno, no usa el brazo izquierdo y usa el derecho. Acá está obligado a trabajar con el izquierdo para poder lograr hacer esa rehabilitación. Y continuando contigo, Karin, ¿haces proyectos, sigues haciendo proyectos en Suecia y en España? ¿Hay diferencia en los jardines terapéuticos en un lado y en el otro, que estén a lo mejor condicionados por algunos aspectos propios de la cultura del país o por algún tipo de reglamentación? ¿O simplemente un jardín, la base de un jardín terapéutico, tanto en España como en Suecia, es la misma? No sé si logro explicarme con la pregunta o la enredé mucho. Voy a intentar contestar no muy largo, y creo que lo he entendido. Últimamente no hago tantos proyectos yo en Suecia, pero sí sigo colaborando con los suecos. Entonces, hay una cosa muy importante cultural que seguro que vamos a ver en diferentes partes del mundo, y tiene que ver con la relación entre esta persona en esta cultura y la naturaleza. Leila seguro que lo ha visto también, y esta relación para nosotros en la asociación es importante. Hablamos mucho de la relación entre la planta y la persona, porque es esto que es importante en nuestra terapia. Y hay una diferencia muy grande entre España y Suecia. La relación con la naturaleza para una persona en Suecia es mucho más íntimo, es algo mucho más entre el individuo y la naturaleza. Mientras cuando vamos a España puede ser una interacción social entre varias personas que descubre, y hasta que hay un querer y hay una necesidad de compartir esta experiencia que tenemos en la naturaleza con alguien más.
Y ahí hay una diferencia en el diseño. En Suecia se cuida muchísimo estos espacios pequeños en los jardines y en los parques terapéuticos para reflexionar y de privacidad. En España no, también me gusta tenerlo aquí, pero no hace siempre falta y no quizás hay que considerar tanto espacio para este tipo de relación, ¿no? En el jardín. Luego, en cuanto a ejecución, hay muchas cosas, pero yo creo que el problema en Suecia y en muchos países es la normativa. Tenemos una normativa mucho más establecida en el exterior y ahora en España todavía tenemos una gran ventaja porque muchos son recomendaciones. Hay normativas, pero son muy básicas, muy pocas. Tiene que ver con algunos, más bien medidas, pero no hay tantas normativas en cuanto a materiales, y tipo, cómo ejecutar, etcétera, etcétera. Y eso todavía jugamos con esta ventaja porque podemos usar nuestra imaginación y esto nos hace un poco más flexibles en los jardines públicos aquí. Y creo que he contestado, pero no sé, ¿eh? Sí, Perfectamente. por mi desconocimiento de la cultura sueca, lo que yo interpreto también es como que por ahí hay más espacios para la introspección en un jardín terapéutico, un lugar donde uno se pueda sentar y reflexionar y disfrutar. Y por mi conocimiento de la cultura hispanohablante, somos más sociables y necesitamos espacios donde podamos interactuar con el otro. Es más social, a lo mejor, el jardín terapéutico español que el jardín terapéutico en Suecia. ¿Interpreté bien? Sí, totalmente, lo has interpretado muy bien. Somos de charlar mucho nosotros. También hay que puntualizar que, y esto es algo que me gusta explicar también a otros colegas, ¿no? de Europa. España es un país predominantemente donde se cultiva, ¿no? De diferente, bueno, se dedica a la agricultura. Y para nosotros los jardines, como se tienen, por ejemplo, aquí en Reino Unido o como pueda ser en Suecia, quizás son espacios que puedas tener en tu casa y no todo el mundo en España puede tener un jardín. Mientras que aquí en Reino Unido lo normal es que la gente viva en una casa que posiblemente tenga un jardín. No digo que todo el mundo tenga eso, pero culturalmente es bastante amplio, ¿no? Y entonces la gente, como dice Cari, la relación es totalmente diferente. Para nosotros estar en el jardín es una manera de, pues, más relajada, ¿no? Aunque haya que mantener ese jardín, pero por otro lado, pues también es ese momento en el que, como decías, de interactuar con otros. Aquí en Mendoza, donde vivo yo también, la mayoría de las casas son de una sola planta y tienen su jardín, pero si nos vamos al centro, a lo mejor de Capital Federal, en la ciudad principal cabecera de todo el país, en donde el hormigón es el que más abunda, ya ese contacto con la naturaleza es mucho más escueto, muy acotado a poder ir a un espacio público y el contacto ese hace la diferencia. La verdad que la cercanía al área verde es fundamental. Y hablando de eso, hay un montón de preguntas que tengo como para hacerle, pero yendo a ti, Leila, y pensando en la Asociación Española, ¿cuáles son las metas a largo plazo y qué nuevos proyectos están en camino? Porque hay uno que la verdad que cuando lo vi yo en LinkedIn se me inflaba el pecho de orgullo como si lo tuviera que hacer yo, porque es como que se está abriendo las puertas para estos jardines terapéuticos, para la terapia hortícola y la jardinería también terapéutica. Entonces, ¿qué se viene para la Asociación Española? Vale, para esto también nos va a ayudar Karin. Nuestros, nuestros objetivos pues es crecer y llegar a más gente, por supuesto. Algo que nos gustaría es ver cómo se crean puestos de trabajo para los profesionales que vamos formando y que tengan el reconocimiento que se merecen. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando es ofrecer una formación para ser terapeuta hortícola en la universidad. Es decir, tener un curso reglado y que sea reconocido
como por ejemplo tienen los colegas italianos, que ellos ofrecen un máster en la Universidad de Bolonia. Es decir, estamos aspirando a eso, ya estamos trabajando para ofrecer ese curso, que bueno, es un proceso que al trabajar con la universidad pues tiene sus tiempos. Pero bueno, ahí está otra semilla que esperamos ver que brote pues muy pronto. Y bueno, además pues estamos en un proyecto europeo de investigación que se llama GreenMe, que Karin puede contar un poco más. Y también el proyecto que nos acaban de otorgar una finca en Madrid, que también Karin puede saber más, porque dentro de la asociación cada una pues vamos aportando nuestro granito en diferentes áreas. Sí, y Leila ha trabajado mucho con lo que es la formación, ¿no? De profesionales, que es fundamental, es clave para tener reconocimiento en la sociedad. Porque si vas a tener profesionales trabajando en centros de salud y en diferentes centros y organizaciones públicas, necesitas tener un título, ¿no? Un grado, necesitas poder tener una profesional que todo el mundo sabe que ha tenido una cierta educación, ¿no? Entonces es muy importante. Pero claro, al mismo tiempo, en paralelo, hacemos muchas cosas y no sé si GreenMe tiene alguna pregunta más tarde o si me enfoco ahora en... Cuéntalo todo y después ese proyecto de esa finca ahí en Madrid, que quiero que también nos cuente los detalles que puedes adelantar. Bueno, empiezo por orden, empiezo con Sí. GreenMe, que para nosotros también ha sido una oportunidad fantástica porque esto es un proyecto europeo de 7 países y europeos. Está Polonia, está Alemania, está Suecia, está España, Italia, y tenemos también Oregón de Estados Unidos. Así que es alucinante. Es durante 4 años, casi 5 años el proyecto, así que dura mucho tiempo. Y lo que define es el green care, el cuidado verde, pero en 3 niveles. Entonces, no solo estamos hablando de terapia, estamos hablando primero del acceso de infraestructura verde y en ciudad y en rural y en la costa. Luego hay un segundo nivel que es promoción. Todo tipo de promoción que vemos hoy en día, que puede ser un jardín comunitario, unas huertas comunitarias, unas iniciativas de ayuntamientos y comunidades de hacer yoga en el parque, sendas para el corazón, toda esta parte de que es promocionar la importancia de salud y el cuidado verde. Y luego tenemos el tercer nivel, donde entramos nosotros con horticultura social y terapéutica, pero también donde entran muchas otras terapias que han ido apareciendo y que unen la naturaleza con la salud, que puede ser aventura en la naturaleza, que hay muy popular entre los jóvenes. Tenemos los baños de bosque, que también está subiendo muchísimo en popularidad en todos los países europeos y en todo el mundo realmente, ¿no? Tenemos el surf, tenemos el farm, Las granjas. farms, que es, no sé, tenemos fincas de no sé, no tengo la terminología española. Y Leila, Son, no sé si me puedes ayudar. pues, son granjas que, es decir, lo que buscamos es ayudar a la persona. El tema es con qué medio, ¿no? Que es lo que está describiendo Karin. Y vemos que el medio siempre es la naturaleza, ya sea de forma de, ya sea en el mar, ya sea un animal, o sea con nosotros a través de la jardinería y la horticultura. Pues, para mí ha sido importante explicar estos 3 niveles y cómo ellos contribuyen a la salud mental, porque GreenMe es la conexión para todas las personas, toda la población, con la salud mental a través de la naturaleza. Esto es
su misión, ¿no? Entonces, dentro de ello se investiga en todos los países un proyecto diferente. En Suecia va a ser los baños de bosque, en España va a ser terapia de horticultura, en Reino Unido va a ser las granjas y ojalá durante este periodo que dura se va a poder publicar resultados en diferentes sitios con los mismos tipos de tests, ¿no? De parámetros dentro de salud mental. Y a partir de aquí, todo lo que información que se saca se va a publicar guías, ayudas, programas para prácticas. Vamos a tener un base de datos enorme de información para todo el mundo, todas las personas que quieren dedicarse a esto. Y todo va a estar gratuito porque es un proyecto europeo dentro de una página web que se llama GreenMe. Todavía nos falta algunos años, pero para cualquier persona que se va a dedicar a esto va a ser una fuente de oro, estoy segura. Y a partir de allí ya vamos a las tablas verdes. Que esto es una iniciativa que también empieza a estar muy de moda en Europa, que es realmente dentro de la agricultura urbana, ¿no? Lo que quiere es que la comunidad, la población dentro de la ciudad tiene una posibilidad de ver cómo se producen los alimentos. No sé si habéis oído del desiertos de comida, food deserts. El concepto, pues en grandes ciudades ahora hay zonas donde es imposible encontrar verdura y fruta fresca o algún tipo de comida fresca. Pero muy posible tenemos McDonald's o pizzas y cosas así. Esto muchas veces es en barrios marginalizados, donde la pobreza es alta. Y eso lo que hace es, al final, va contribuyendo a una salud que va empeorando muchísimo. Sabemos todos lo importante que es la buena comida, ¿no? Y la sociedad hoy está realmente luchando contra unas enfermedades que son cardiovasculares, diabetes, obesidad, y todo y mucho tiene que ver con movimiento y comida. Entonces, toda esta iniciativa está lanzada por en este caso, Ayuntamiento de Madrid, que tenía 9 parcelas grandes que daban a licitar, es decir, un concurso abierto para las personas que querían cultivar. Y nosotros, la asociación, nos hemos presentado con esto, pero lo que queremos hacer es cultivar, pero lo queremos utilizar para que las personas puedan venir y practicar y educarse en lo que es la horticultura social y terapéutica, evidentemente. Y queremos añadir también un pequeño jardín terapéutico a nuestra parcela. Y es una oportunidad magnífica, es un escaparate fantástica en mitad de la ciudad poder enseñar y poder utilizar un espacio que era realmente o sigue siendo para edificio, porque son 8 años, pero ojalá que tenga tanto éxito que dicen, 8 años no es nada, vamos a seguir con esto, que es lo que necesitamos en las grandes ciudades, ¿no? Me lo imagino y la verdad que sí, es para mucho más que 8 años ese espacio. Esperemos que sí. Tiene mucha envergadura, tiene mucho que hablar y es grande, son muchas líneas posibles que se puede hacer en esta parcela y ojalá que les encuentran tan importante que para que puedan
quedar ahí. Como ves, tenemos unas aspiraciones, pero luego por el camino pues van surgiendo un montón de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, este año, además de todo esto apasionante que nos está pasando en la asociación, pues también hemos formado a una entidad que está en Portugal y ha sido maravilloso, una experiencia genial. Karin y yo hemos ido a Italia hace unos años también a formar y la verdad que son experiencias en las que aprendemos un montón. Y eso, como resaltar que a lo largo del año pues van surgiendo un montón de cosas que nos emocionan y nos gustaría pues poder abarcar muchísimo más, pero claro, la asociación lo hacemos además de nuestro trabajo, es otro trabajo y ponemos nuestra pasión, es lo que nos ayuda a emocionarnos y a continuar y llegar a estos proyectos tan maravillosos. ¿Cómo ven ustedes la parte de horticultura, de jardinería, tanto terapéutica como que no, a futuro? Porque yo estoy viendo un cambio en las nuevas generaciones, más conectados con la naturaleza. No sé si es porque tenemos muchas áreas verdes nosotros y tenemos mucho ámbito rural, con lo cual eso también facilita ese proceso. Pero si hablamos, por ejemplo, de la alimentación, el hecho de hablar de un concepto de salud que parte desde la salud del suelo, en donde se va a cultivar, por ejemplo, una calabaza, conocer más o menos cómo es una planta de calabaza y que no la vamos a estar cosechando de un árbol como una manzana, o como por ahí he escuchado de que si se le pregunta a un niño en una ciudad de dónde nació el pollo y es como que lo asocian a la estantería del supermercado y no saben asociar la imagen del pollo, la gallina con plumas y la que tienen ahí a punto de ser cocinada. ¿Cómo se ve allí en Europa, tanto en España como en el Reino Unido, este acercamiento hacia una agroecología por un lado y al regresar a los orígenes, a ese contacto con la naturaleza, como en generaciones futuras? O sea, a mí me llena de esperanza porque pienso que los que hoy tienen 10, 12, 15 años, dentro de unos 10, 12 o 15 años van a ser nuestros gobernantes y que esperamos que sigan manteniendo esta conciencia ecológica. ¿Cómo se ve allí eso? La verdad es que aquí yo tengo solo la visión principalmente de Londres y pasa un poco lo que contaba Karin, ¿no? De estos desiertos, pero también hay un montón luego de huertos y de proyectos como en el que estoy yo. Así que creo que hay una gran labor por delante para educar sobre todo a la gente joven, como dices tú, de dónde vienen los productos que se encuentran en el supermercado. Y creo que se está haciendo una labor bastante importante también desde las escuelas, ¿no? A través de los huertos en las escuelas, pues además de que sea una herramienta fantástica para aprender otro tipo de asignaturas, también nos enseña a alimentarnos mejor y a conocer de dónde puede venir la comida que compramos en el supermercado. Así que yo creo que ahí hay futuro en ese sentido de la agroecología. Sí, tenemos una compañera que trabaja en un colegio y en Madrid, por ejemplo, hay una red de huertos escolares muy activos. También luchan con la economía, evidentemente, pero hay una voluntad grande tanto de profesores como de padres para tener esto, ¿no? Entonces esto también me genera mucho em, optimismo para el futuro. Y como yo digo, yo creo que esto es una necesidad que no podemos no dejar los niños conocer la agricultura y la naturaleza, porque sabemos que estamos todos luchando con grandes preguntas y dudas medioambientales. Y es imposible que nuestros hijos luchan por un mejor mundo, un mejor medio ambiente, si no lo conocen. Entonces, para mí, tiene que ir a este lado sí o sí, ¿no? Luego, nuestro problema quizás que yo veo allí, lo que puede tener duda, es la aceptación de la visión holística dentro del sistema de salud.
es todavía por lo menos aquí en España lo veo antiguo. La medicina clínica domina muchísimo y la prevención es poca. Y eso es lo único que me preocupa, ¿no? De este concepto de que va a evolucionar la horticultura dentro del concepto de salud. Sin embargo, es cierto que, por ejemplo, en Coslada, en el jardín terapéutico que diseñó Karin, son los servicios sociales. El sistema sanitario quizás está ahí un poco esperando a ver cómo va todo esto, pero los servicios sociales sí que ya confían en el potencial, ¿no?, que pueda tener la horticultura y la jardinería con un enfoque social y terapéutico. Así que en ese sentido, pues es cuestión un poco de ver cómo va evolucionando, pero yo creo que va hacia un punto positivo, porque mismo aquí en Reino Unido se lleva años, pues prácticamente casi 10 años estudiando lo que es la receta social o la receta verde, en el que sea desde el centro de salud que el médico te recete ir a, por ejemplo, ¿no? Porque también entra en juego cuáles son tus gustos, ¿no? A todo el mundo le gusta ir al jardín, por supuesto, pero a la gente que le gusta y está pasando por una situación que pueda ser complicada, además de su medicación, por supuesto, pues también puede ser recetado el hecho de ir a un proyecto en un jardín a, pues a cultivar, y luego la persona se está viendo que hay un retorno, hay una reducción de la medicación, que creo eso ya se ha estudiado hace años, pero creo que tiene una relevancia bastante importante con respecto a el retorno que tiene a la sociedad, ¿no? Y lo que se ahorra la sociedad en la mejora de esa persona, simplemente utilizando como herramienta la naturaleza y en este caso el huerto y el jardín. Así que yo confío en que va a ir poco a poco, pero y otros países de Europa están queriendo imitar esta misma receta. O sea que, y en España me consta que en Cataluña es algo que se ha empezado a hacer. Las cosas van poco a poco, pero hay que confiar en que sí. Si ya los servicios sociales ya van confiando en esto más, el sistema sanitario espero que venga detrás. Sí, yo he leído en realidad unos artículos de estudios que habían hecho en Estados Unidos, en donde cómo impactaba en la parte económica dentro del sistema de salud cuando habían jardines y jardines terapéuticos asociados a hospitales o asociados a otro tipo de entornos, como pueden ser centros para adultos mayores, y en lo que en primera instancia podría parecer que requiere de una inversión muy grande y de unos costos de mantenimiento elevados, en definitiva, los costos bajaban porque habían menos consumo de medicamentos, por un lado, y por el otro lado, el personal que trabajaba ahí, por ejemplo, médicos o los enfermeros, dentro de sus guardias, cuando tenían ese momento de descanso, se iban a estos jardines y desconectaba, salía del entorno, volvía con las pilas cargadas, como decimos acá, y podía hacer un trabajo mucho más certero, más eficiente. Yo supongo que eso también a lo mejor ha sido evaluado en donde ustedes trabajan, o no, no tengo idea, me gustaría que me cuenten. La de evaluación es un capítulo complicado. Empieza si quieres tú, Sí, Leila. Sí, no, es que justo la semana pasada que nos reunimos con los colegas europeos, que Karin también está en estas reuniones, justo se hablaba de la carencia, es decir, hay investigación, no vamos a decir que no, pero no hay una gran cantidad de investigaciones, ¿no?, en este tema. Y sobre todo hay una carencia de investigación. O sea, sí que se ha observado la efectividad, ¿no? Y en cierto tipo de población, pero falta estudiar muchas más poblaciones. Y luego, por otro lado, algo que comentábamos es que no existe, que yo sepa, o que no hay mucha documentación barra investigación acerca de la figura del terapeuta hortícola. ¿Qué labor hace, ¿no? ¿Qué cambia en la persona? ¿Cómo influye
el hecho de hacer simplemente hacer jardinería con un terapeuta hortícola, ¿no? ¿Qué cambia ahí? ¿Qué factores influyen? Entonces, bueno, pues decir que aún falta, ¿no? Avanzar más en este sentido. Por eso Grimy es una gran oportunidad. También el hecho de que exista Grimy nos ayuda a acercarnos pues a la gente que está en los gobiernos, que está en tanto gobiernos regionales como a nivel de gobierno nacional. Y bueno, pues entiendo que esto es una aspiración que tenemos más a largo plazo, ¿no? El poder influir en ese sentido. Pero bueno, aprovechando aquí tu plataforma, Claudio, yo animo a la gente que esté estudiando en la universidad y que le interese este tema que por ejemplo, nos contacte y podemos orientarles en dónde está la necesidad a nivel de investigación. Me parece perfecto. Ustedes me pasan si hay algún correo en particular para que yo los deje en las notas del episodio, los contacto, bueno, la dirección de las páginas web de la Asociación Española, si quieren también de GINMI, y de todos aquellos enlaces o teléfonos que ustedes consideren necesarios como para poderle dar más difusión y poder ampliar también esta base de información que contaba Karin, que la verdad que me parece espectacular porque todo lo que leo tengo que andar buscando documentos de un lado o del otro. Tengo una carpeta que es la biblioteca y muchos son 2 o 3 páginas o 5 o 10 y pocas publicaciones más completas y hay que empezar como a armar un rompecabezas con esa información. Yo creo que ahora este trabajo va a permitir tener todo el panorama completo. Sí, las evaluaciones, yo creo que tiene mucha razón Leila, realmente falta volumen y falta eh, cantidad no, muchas veces son proyectos pequeños y es muy difícil tener una buena credibilidad en los proyectos que se ha evaluado. Así que no, es complicado. Yo en nuestro caso, en Coslada, hemos hecho una evaluación con la universidad aquí en Madrid y no es suficiente. Y esto que tenemos una muestra de 150 personas, pero no es suficiente. Hay que hacerlo longitudinal durante muchos años y así. Pero para destacar lo que más se ha visto en esta investigación que se hizo es realmente lo que crea el lugar de forma jardín de pertenencia al pueblo. Esto ha sido uno de los claves porque claro, salud, bueno, no se ve, pero se ve que claro, que salud mejora, esto puede mejorar, ante todo salud mental, pero el concepto de pertenencia a tu pueblo, a tu ciudad, eso sí, se ve que se aumenta cuando atienden las actividades en el jardín. Contribuyen, hacen su pueblo bonito y esta sensación de pertenecer se fortalece. Quería comentar un caso que leí este fin de semana bueno, no es por hacerle publicidad, el periódico se llama La Voz de Galicia, que es de donde yo vengo, y leía el caso de una mujer que empezó a ir a los huertos urbanos, ¿no? De la ciudad de A Coruña, de donde yo vengo, y que el médico le preguntaba, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás yendo a otra terapia? Porque notó una mejora en la persona, sobre todo a nivel de salud mental. Bueno, pues el cambio fue sustancial en poco tiempo y entonces el médico le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás tomando? ¿Estás yendo a yoga? ¿Sabes? Este tipo de cosas. Le dijo, no, tengo un huerto urbano y me ha cambiado la vida. Y y esto a lo que me refiero es que muchas veces los datos que tenemos son más cualitativos y sabemos que esto funciona, sabemos que esto es efectivo, sabemos que esto tiene una repercusión en nuestro bienestar que es importante, ¿no? Y sin embargo, pues eso, la carencia de investigaciones pues es lo que nos hace lastrar a que esta disciplina pues tenga la credibilidad que se merece como
como pueda ser cualquier otra disciplina. Hace poquito asistí a un congreso de neuroarquitectura, por más que yo no estoy en el área de arquitectura, pero asistí porque estoy tratando de aprender algunos conceptos básicos de neurociencias para traerlo al sector del paisajismo terapéutico y también de lo que es la terapia hortícola. Y me resultó curiosa una expresión que decían diseño basado en la evidencia. Y un poco me sentí identificado por el hecho de que hay evidencias, pero quizás la evidencia no está medida en una tabla, no han hecho todo un gráfico, una campana de Gauss para ver los valores. Más allá de eso, y que no me quiero desviar, me quedaban un par de preguntas relacionadas con la Asociación Española, la formación. Yo aquí tuve la posibilidad de visitar una universidad privada donde se forman terapeutas ocupacionales. Y, para mi sorpresa, tienen una carrera de formación de musicoterapeutas. Entonces, ¿y qué pasa con la parte de horticultura? La música ya está. Después también arteterapia. Pero lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza no había. Ahí tuve la posibilidad de dar una charla. Con lo que están haciendo ustedes, son dos preguntas. Primero, ¿cuáles serían los ejes temáticos, por decir así, o los lineamientos generales que piensan en esta formación reglada, por un lado? Y por la otra, quiero que nos comenten, porque ya vienen trabajando ustedes en una definición de conceptos, porque si decimos jardín terapéutico, no cualquier jardín es terapéutico, y además esas condiciones que nos estaban quedando pendientes de comentar sobre qué debe reunir un jardín para que pueda ser certificado como terapéutico. No sé quién quiere hablar de la formación y después de todo lo que tiene que ver con los jardines terapéuticos, clasificaciones, certificaciones y demás. Pues precisamente con el tema de la formación estamos trabajando a nivel europeo, porque lo que queremos es que crear unos requisitos mínimos que tengan todas las formaciones en todos los países donde se ofrezca esta formación a nivel europeo. Los ejes temáticos es primero pues conocer la parte, digamos, sociosanitaria, conocer cómo trabajar con las personas de manera respetuosa, de manera ética y aprender también todo lo relacionado con los diferentes colectivos con los que vamos a trabajar. Tener una pequeña base en la que podamos sentirnos cómodos al trabajar con el colectivo que nos toque, ¿no? Ya sea personas mayores o, en mi caso, con personas con diferentes discapacidades o con autismo, ¿no? Tener una idea de un perfil general. Por otro lado, también se va a exigir unos requisitos mínimos con respecto a lo que es la parte de jardinería y horticultura, tener unos conocimientos mínimos para luego, que es el tercer pilar, aunarlo todo en lo que es la terapia. Y dentro de la terapia, evidentemente, lo más importante, como digo yo, el corazón del trabajo que hacemos es tener una programación en la que combinemos lo que es la naturaleza con las necesidades de esa persona para crear nuestras sesiones. Entonces, digamos que esto va a ser la base, que suena un todo, evidentemente, pero luego estamos definiendo un poco, tenemos como en cada bloque hemos definido 5 puntos que nos parecen importantes, que pronto espero que podamos comentar algo más. De momento estamos trabajando en el desarrollo de esto. Ya hemos llegado a un acuerdo y ahora vamos a establecer las horas mínimas de estudio que tiene que existir para que podamos reconocer a este profesional, ya sea formado en otro país y venga a España o al revés, ¿no? Sea formado en España y vaya a Italia, Alemania, donde sea. ¿Sería una formación de grado o de posgrado? Pues lo que estamos viendo es que sea una formación de posgrado, pero también nos limita a la gente que no ha hecho un grado. Entonces, bueno, estamos ahí, esto a nivel de España, pues estamos evaluando. Creo que posgrado va a ser más fácil porque ya estamos trabajando con la universidad. De grado tenemos que picar mucha más piedra, yo creo, para conseguir que sea una formación, para que sea una formación de grado en España son 4 años en la universidad, entonces quizás sea complicado. Pero sí que ya nos han preguntado para preparar una asignatura dentro de la formación de terapia ocupacional en la Universidad de Zaragoza, lo cual sería estupendo.
tener una asignatura ya de esto dentro de la universidad sería genial, porque los cursos que nosotros ofrecemos ahora mismo pues son más básicos, queremos que la gente conozca, estamos trabajando muchísimo en la difusión porque queremos que la gente conozca esta disciplina. Pero como te digo, nuestra aspiración en un futuro cercano es formar a profesionales dentro de la universidad y parece que lo más seguro es que sea un posgrado, pero no descarto, como te digo, que haya otros niveles. Y luego, con respecto a los jardines terapéuticos, no sé si tú quieres contarlo, Karin. Bueno, empiezo un poco y si quieres luego vas ayudando en el camino. Y sabemos que la definición de jardín terapéutico está bastante trabajado desde hace muchos años. Todos hemos leído sobre la definición de la Asociación Americana, ¿no? Que es un espacio dominado por plantas donde la persona recibe terapia y se siente autónoma y se siente cómoda en este espacio, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la asociación hemos visto cómo ha empezado en España a aparecer nombres de jardines terapéuticos en muchos sitios. Y decimos, bueno, aquí no siempre coincide con esta definición de lo que es un jardín terapéutico. Y quizás es bueno que la asociación lidera un poco esta tendencia y da los marcos y da la definición y podemos dar la información a todas las personas que quieren y pretenden poner jardines terapéuticos. Pueden preguntarnos qué es un jardín terapéutico y nosotros podemos dar estas dos características mínimas que hemos definido y a partir de allí hemos trabajado, llevamos ya casi 3 años, yo creo, Sí. intentando llegar a tener un certificado que la asociación puede emitir. Entonces, nuestra primera conclusión durante este trabajo es que el jardín terapéutico al final está dirigido a un tipo de población, un tipo de usuario. Y como había mucho conocimiento de jardines terapéuticos en residencias para tercera edad, ya sabemos que en Estados Unidos Naomi Sachs, Claire Marcus, Claire Cooper y todos estos han estado investigando y publicando tests y características de estos jardines. Dicen, vamos a empezar de allí y vamos a adaptarlo a nuestra cultura aquí en España y añadir lo que consideramos necesitamos añadir. Y de allí hemos trabajado la certificación que ya lleva casi un año, ya terminado esta primera parte porque nuestra idea es seguir. Entonces, ¿cuáles son las características mínimas? Bueno, estamos divididos en muchos temas grandes y desde accesibilidad hasta factores de los 5 sentidos, hasta la comodidad psicológica, comodidad física, protección a nuestros climas que tenemos. Aquí en España tenemos el clima que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades hay en estos jardines para proteger el usuario para el clima que tenemos aquí? Que es ante todo el sol, ¿no? Aquí en Suecia es más bien el frío. Entonces, esto va a cambiar, por eso la adaptación es importante. Y el trabajo está hecho, está empezado a evaluar un par de jardines en este sentido, que no es evidente pasar todas las características y no es evidente tener la certificación. Yo diría que más bien es complejo, pero es necesario. Yo lo veo un trabajo necesario para los usuarios, pero también para los profesionales, que realmente se incluye estas características en el jardín, porque si no las terapias no van a ser beneficiosas para nadie.
y eso es lo que queremos, ¿no? Quería puntualizar un momento, perdona Claudia, y es que el jardín terapéutico no es terapéutico simplemente, es decir, la naturaleza es terapéutica, nos ofrece muchos beneficios, pero en este caso el jardín es la herramienta de los terapeutas. Es decir, si no hay terapia en el jardín, no es jardín terapéutico. Y esto es algo que se destaca en la definición que se ha puesto y no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que está basado en la evidencia científica. Y por eso no siempre los jardines pueden pasar esta certificación. Una cosa es que sea beneficioso, pero si quieres llamarte jardín terapéutico tienes que ofrecer una terapia. Además de luego una serie de características que deben cumplir, algunas son requisitos obligatorios, pues como tener un pavimento pues que no resbale, que tener un pavimento que sea seguro, un espacio que sea seguro, ¿no? Para las personas. Si no cumple esas características, que puede ser que en el momento que se hace la visita pues se haya levantado una baldosa, haya pasado algo que haga que el espacio no sea seguro, lo que hacemos es eh, ofrecer una serie de recomendaciones para así conseguir la certificación. Es decir, lo que se hace es ir con un cuestionario, con estos requisitos que tenemos, y en base a ese cuestionario, luego lo que hacemos es asesorar en qué se debe mejorar para sí cumplir las características. Y aunque sí que es complejo, como dice Karin, no es difícil. Al final lo que se pide son cosas muy básicas y una de ellas, como digo, es la seguridad de la persona en el jardín. Sí, lo que te iba a comentar es que yo en un momento estuve planteándome, de hecho había hecho un trabajo todo unipersonal para ver el tema de la accesibilidad en áreas verdes. Y eso me llevó a conocer una organización de España que tiene que ver con certificación en accesibilidad, que es ICE. Y algo que me gustó es que ellos tienen un sistema de calificación de 5 estrellas. Entonces, por ahí, yo tengo un jardín y tengo un terapeuta, pero el jardín le falta todavía para cumplir todas las condiciones. Entonces, bueno, tenés una estrella dentro de jardines terapéuticos. Y a medida que vos vas mejorando las instalaciones, mejorando todo lo que tiene que ver con accesibilidad, con lo que estamos hablando de seguridad, con criterios de sostenibilidad y de sustentabilidad en el manejo del tema de los cultivos y de las plantas, todo eso va haciendo de que tenga más estrellas. Entonces, eso a mí me gustó desde lo que yo estaba viendo porque en parte era como decir, bueno, pase en el camino, pero de aquí a que te llamé jardín terapéutico 5 estrellas, falta. Entonces, estas son las recomendaciones como para que puedas seguir avanzando. Y algo que también, que no sé cómo es en el caso de las certificaciones de ustedes, es que tenían una validez, un tiempo. Con lo cual, tenías que renovar, porque a lo mejor lograste la calificación de 5 estrellas, pero si pasa un año, pasa 2 y tus instalaciones se van viniendo abajo y no le haces modificaciones, la calificación se pierde. No sé si eso ustedes también lo tienen así o cómo lo llevaban. Sí, y esto, como comentas, fue algo que estuvimos hablando bastante porque no estábamos muy seguras de por cuánto tiempo debería durar esto. Yo creo que al final hemos quedado en 2 años, que es mucho tiempo y puede pasar muchas cosas. Pero bueno, normalmente como esto es con visita de una persona que viene allí, se conoce el equipo que trabaja, la persona de mantenimiento, normalmente hay una estabilidad en el centro, que puede cambiar, sí, pero 2 años es el tiempo que le hemos dado de duración. Decir que hemos presentado este trabajo de certificación a Naomi Sachs, que ella misma se sorprendió que hubiéramos usado su trabajo, a diferentes profesionales en Estados Unidos, también aquí en Europa. Y el trabajo que hemos hecho ha sido valorado de manera positiva y lo que ahora
está todo el mundo a la expectativa es cómo se va desarrollando, ¿no? Y a ver qué resultados ofrece, qué interés tiene también en la sociedad y porque hay gente que está muy interesada en hacer lo mismo en sus países. No sé si quieren comentar algo más, si quieren agregar alguna apreciación, algo que no les haya preguntado y que quieran compartirlo con la audiencia. Yo creo, Claudio, que podríamos estar aquí horas y horas hablando Sí. porque a los tres nos apasiona este tema. Eh, yo en mi caso, nada, en darte las gracias por esta oportunidad de volver a hablar desde España sobre la horticultura y la jardinería social y terapéutica y cómo vamos avanzando. En nuestras redes y en nuestra web se puede encontrar más información. Como te digo, si no, estaríamos aquí 50.000 horas hablando. Sí, yo también te lo agradezco mucho porque yo siendo sueca, estamos todo el día con el vocabulario inglés sobre este temario y lo que me encanta es poder compartir esto contigo y podemos desarrollar lo que es nuestro temario y nuestras terminologías en español, porque es lo que queremos en la asociación, ¿no? Y también compartirlo con vosotros y crear algo sostenible juntos dentro de la terapia de horticultura social y terapéutica, así que, horticultura social y terapéutica, así que es un placer poder empezar a construir esto juntos. Y poder contar con toda la gente porque hablamos de este trabajo de certificación y hemos sido varios, somos varios en el equipo, en la parte de formación. Bueno, como decía antes, al ser algo que es nuevo, requiere mucha energía y requiere juntar y hacer piña y hacer un equipo para poder ir avanzando. Como decimos, somos pequeñas hormiguitas, ¿no? Que vamos trabajando en esto y, como decías tú, Claudio, el llamar a diferentes puertas y algunas se abren, otras cuesta más abrirlas, pero bueno, esta energía que nos une y esta pasión que nos une, estoy seguro que nos tomará tiempo, pero que por supuesto podemos llegar a buen puerto en algún momento. Yo quiero agradecerles a las dos. Poder charlar con ustedes para mí es un verdadero placer. Encuentro un mismo idioma en común que nos vincula, que son las plantas. Y bueno, el espacio, el podcast, cuando ustedes quieran, quieren compartir algo, grabamos y lo ponemos en el podcast. Podemos hacer una serie especial. Yo me estaba imaginando porque uno de los desafíos es, por ejemplo, trabajar con el colectivo de niños autistas con distintos trastornos del espectro autista y sería bueno a lo mejor poder hacer quizás algún episodio y que cuentes cómo es el trabajo con ese colectivo y que Karin cuente qué características tiene que tener el entorno, el paisaje que se genere para poder llevar a cabo las prácticas de horticultura y jardinería terapéutica. No sé si les parecería, les gustaría a lo mejor en un futuro, tenemos mucho tiempo para charlarlo, pero por ahí como para también ir ayudando, porque me contactan personas, madres, sobre todo madres, hay mucho más mujeres que hombres, no sé si en el caso de ustedes la experiencia es lo mismo, También. que me dicen cómo puedo hacer con mi hijo que es autista para trabajar la huerta o trabajar el jardín, o cómo tiene que ser el jardín para poder trabajar con mi abuelo que ya está transitando sus últimos años con Alzheimer. Entonces, ese tipo de cosas por ahí quizás podríamos en algún futuro hacer algo como para ayudarle a dar difusión, para que se vea que hay todo un trabajo de investigación que viene detrás nuestro, o sea, que ya ha recorrido ese camino y sería buenísimo quizás, no digo darle una receta cerrada porque no hay una receta, cada jardín es un mundo, cada grupo de personas es un mundo en sí y un jardín para adultos mayores en una residencia en Mendoza no es lo mismo que en Córdoba, ni en Córdoba de España, ni en alguna localidad de Suecia. Entonces, pero por ahí hay conceptos o líneas bases que son las mismas y contenidos transversales, como le decíamos en educación, que conectan todas las realidades. No sé qué les parece o si es muy descabellado.
A mí me parece una idea estupenda y creo que, como dices, mucha gente lo necesita. Necesitamos llegar a la gente y a nosotros la difusión es algo que nos motiva, como decíamos antes, y yo estaré encantada de compartir mi experiencia. Por ejemplo, como dices, en mi caso es con adultos con autismo, pero seguro que hay cosas que se pueden aplicar también a niños, por ejemplo. Y luego lo convertimos en un libro. Y Nos encanta soñar. sí. Sí, sí, a mí también. Me parece bien, fantástico. Podemos usar la inteligencia artificial o distinta inteligencia para que el audio lo transforme a texto. Le damos a alguna otra para que lo pula un poco y después contratamos a especialistas que se dedican en la parte de corrección ortotipográfica y de gramática como para poder tener un libro acabado. Bueno, Estupendo. gracias. Gracias. Hemos Soñar. compatibilizado 3 usos horarios, que eso por ahí el que escucha no lo sabe, pero cada uno tiene un horario distinto en este momento. Hay quien está cerca de cenar, hay quien que ya se le pasó la hora de cenar y para mí tomar una media tarde. Así que gracias Karin, gracias Leila por el tiempo, por la predisposición, por la buena onda, por esa sonrisa que no la van a ver los que nos escuchan, pero en todo el tiempo han estado con una sonrisa compartiendo con entusiasmo lo que vienen haciendo. Así que muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, con esto entonces damos por finalizado el episodio de esta entrevista que para mí ha sido un placer, con gente que admiro, que está haciendo todo un camino y va abriendo el camino para quienes están tratando también de llegar con jardines terapéuticos, con la terapia y la jardinería social y terapéutica, porque recordemos que la parte social es fundamental cuando hablamos de jardinería y de horticultura. Así que nuevamente gracias Karin, nuevamente gracias Leila y a la audiencia que ha estado hasta este momento escuchándonos y aprendiendo de estas dos magníficas mujeres. Gracias. Hasta la próxima semana. Chao, chao.